Estás en Circuito Cultural, ya lo comentábamos, con funciones el 16 y el 17 de enero en el Teatro Mori Recoleta. La verdad es que vamos a tener una oportunidad única de poder encontrarnos con una performance súper dolorosa también, ¿no? Dolorosa en nuestra historia, dolorosa en la realidad probablemente de muchos y muchas, de muchos sin duda, y que lamentablemente seguimos entendiendo que esto puede estar de alguna u otra manera vigente también. Nuestra problemática está presente desde allí. Testosterona es la obra que va a estar, como decíamos, en el Festival Teatro Amil, en Teatro Mori Recoleta. Vamos a poder encontrar esta obra con la dramaturgia de Lorena Vega y Cristian Alarcón. Y queremos conversar con Cristian Alarcón, escritor, periodista, dramaturgo, uno de los autores de este trabajo, de esta obra, para acercarnos también a su creación y a de qué manera también lo exponemos y lo hacemos dialogar con el hoy, desde lo casi biográfico. Cristian Alarcón, un gusto poder saludarte esta tarde en nuestro programa Circuito Cultural. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola. Bueno, qué notable poder tener esta pieza teatral o esta performance, más bien dicho. Pero antes de entrar justamente a eso, a lo que veremos desde lo escénico, conversemos un poquito acerca de esta temática y desde el momento en que con Lorena se sientan a escribir sobre esto y desde ti cómo abordarlo también siendo algo biográfico, el hecho de haber también vivido estas terapias de conversión de la homosexualidad que desgraciadamente fueron escondidas pero bastante cuantiosas en la década del 70. Cuéntanos un poquito de aquello y del sentarse a escribir sobre esto. Bueno, es la recuperación de una memoria íntima y personal atravesada por el olvido que produjeron esas 8 inyecciones a lo largo de 2 años cuando yo era un niño chileno exiliado en la Patagonia, es decir, todavía yo era un niño que hablaba chileno. Y no solamente hablaba chileno, sino que era muy delicado, ¿no? Para lo que era un niño patagónico, como mis compañeritos en la escuela, los chicos con los que debía jugar a la pelota. Eso generaba un rechazo que por un lado era el de la xenofobia. Los chilenos en la Patagonia hemos pagado caro la migración. Siempre en el sur de Chile se dijo en esa época, que además era una época de muchísima carestía, como le decían en Chile, a la recesión que produjo el modelo neoliberal que trajo la dictadura. Le decían cosas como: en la Argentina la plata crece en los árboles, ¿no? Cruzar la cordillera significaba pasar a otro estatus. Y allí los migrantes buscaban la salida a un país que estaba sumergido en el silencio y también en la represión que significaron los primeros años de la dictadura, en el empleo mínimo, en aquellas ollas que se hacían en el sur solo se llenaban de sopas de concones, ¿no? De pantrucas o de pancutras, la harina como único alimento. Ese es el trasfondo económico de esta historia personalísima en la que 2 papás muy jóvenes, aventureros, que buscaban un destino mejor, ante un niño tan diferente, se desesperan, por un lado porque el niño es agredido por sus pares permanentemente por ser distinto, y por otro lado por su propio prejuicio, por el mandato que significaba la vergüenza que daba tener un hijo maricón. Claro. Entonces decidieron acudir a la medicina, porque en ese momento no nos tenemos que olvidar, porque hay algo muy fuerte sobre estos papás que pueden ser juzgados ahora y que están vivos, que son mis papás amados, adorados y respetados, que sería duro pensar que esto fue simplemente el error de 2 adultos. Esto fue todo un sistema que hacía que estos papás se preocuparan y buscaran la solución en la medicina. Pero no nos olvidemos que en 1977 y hasta entrado la década del 90, la Organización Mundial de la Salud consideraba erróneamente, por supuesto, que la homosexualidad era una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Entonces, esta es la historia de ese niño que ahora soy yo, un señor de 53 años, que dirige una revista como Anfibia, que escribe novelas, que hace muchas cosas, y además se ha dedicado a experimentar con las fronteras del periodismo, en lo que llamamos el periodismo performático. Y ese camino de experimentación ha llevado a la construcción de esta pieza,
que es un experimento maravilloso que hacemos con Lorena Vega y que ha tenido la enorme gentileza y tenemos el honor de que un festival tan prestigioso como Teatro A1000, como Santiago A1000, nos lleve justamente, mirá qué linda historia, a ese lugar donde todo comenzó, que es Chile, para hacer nuestro estreno mundial de Testosterona. No, lo encuentro maravilloso, como lo relatas también, Cristian, que conmovedor también de qué manera te expresas en torno a tu propia historia, de la manera tan cariñosa también en que comprendes todo el contexto en el que estuvieron tus padres finalmente, y por otra parte también como sentir que el círculo, bueno, quizás no es un círculo, es un infinito de moverse entre Argentina y Chile como parte de tu historia. No necesariamente toda la dolorosa historia tuya está acá, sino que ahora puede ser también una historia muy, muy distinta, ¿no? La que se genera con este hito de poder hacer el estreno acá. ¿Qué es para ti la memoria? ¿Qué es para ti no sé si es la palabra necesariamente, pero la conciliación o reconciliación familiar? Yo creo que la memoria es un ejercicio infinito, ¿no? Está la película de Maite Alberdi que nos emocionó a todos y que ahora va rumbo al Oscar y yo creo que se lo va a ganar. Que te escuchen. Esta pareja que increíblemente cuando él enferma de Alzheimer no entra en descomposición la pareja. Claro. ¿No? Quiero decir, el problema del otro, el otro humano como un problema para uno, no tiene que significar necesariamente la resignación, ni la represión, ni la negación. Puede significar una construcción distinta. La actriz que sigue amando del modo más hermoso, aún en la peor de las circunstancias, al amor de su vida, hasta el final es un ejemplo. Catalina May, en la búsqueda que hace a través de las raras del hombre que la atropelló hace 20 años, en ese podcast extraordinario que a mí me ha conmovido muchísimo y que me confrontó con mi propia historia, lo hace amorosamente en la búsqueda de ese hombre que casi la mata con su camioneta una madrugada en Santiago. Y de algún modo yo lo hago con mis padres y creo que es un ejercicio cada vez más habitual. Creo que las últimas décadas nos han preparado, a pesar de la enorme sensación de distopía, digamos, de futuro horroroso que vivimos en esta humanidad. Muchos de nosotros hemos construido modos resilientes de estar en el mundo y nos atrevemos a mirar al pasado, es decir, a nuestra memoria, sin un ánimo vindicador, sin un ánimo de venganza, sin un ánimo de asaldar cuentas, sino con el ánimo de acercarnos a una verdad. Y esa verdad no es una verdad completa. Asumimos quienes intentamos este ejercicio de memoria que la verdad se nos escapará siempre de las manos, tal como la concibe Occidente, una verdad absoluta, hecha de enorme cantidad de documentos y de archivos para poder demostrar lo acontecido. Hay un trauma que es el trauma quizás contemporáneo, digamos, del último siglo, el trauma más universal, que es el del Holocausto. Y hay unos traumas en América Latina que son traumas nacionales o regionales. Por ejemplo, el efecto letal de la última dictadura en Chile o en cualquier dictadura de América Latina. Esos traumas las sociedades los han transitado de diversos modos. Y hay traumas pequeños, hay traumas que a veces se inscriben en esos traumas gigantescos y a veces no tanto, pero que siempre están en relación. Este niño fue inyectado. Yo fui inyectado con testosterona cuando tenía 6 años, era el año 1977. La dictadura ya había ocurrido en Chile y ocurría en la Argentina. Al mismo tiempo que mis padres desesperadamente buscaban una solución a este niño problema que yo era por ser solo un niño mariquita, ni más ni menos que eso, ¿no? Un niño al que le gustaba jugar con muñecas, un niño que quería vestir la ropa de su mamá, un niño que solo quería sumergirse en historias de princesas y de hadas, leyendo lo que encontrara a su paso. Que no quería jugar a la pelota, que se negaba a los juegos de varones. En ese pequeñísimo trauma
detrás había muchos otros, porque era una época, por ejemplo, que mis papás no podían tener radicación, eran ilegales, entonces la policía venía a la casa y pedía documentos, y en el 78 casi hubo una guerra, Sí. y no podíamos cruzar la cordillera, y teníamos miedo de que hubiera campos de concentración, sin saber que ya había campos de concentración en los dos países. Esa relación entre el trauma de la humanidad que ha acontecido en el último siglo, de los grandes traumas como el Holocausto, las dictaduras, y este pequeño trauma es un tema de esta performance porque además es cómo salimos del trauma, es cómo no quedar atrapados en el discurso victimológico de lo mal que la pasamos. Pero espera un poquito ahí porque a propósito de esta conversación que estamos teniendo con Cristian Alarcón, escritor, director de Anfibia, periodista, hemos estado hablando acerca de esta obra escrita junto, ya lo comentábamos, a Lorena Vega, que se llama Testosterona, que va a estrenarse acá en nuestro país el 16 y 17 de enero en Teatro a Mil. Pero todo lo que tú nombras, que nos parece en un momento tan lejano, son cuestionamientos que, si bien muchos de ellos, por suerte, también han ido evolucionando, cambiando, mejorando, dando ciertas certezas y seguridades también a las comunidades LGBTI+, todavía siguen haciéndonos eco. Lo que tú estabas nombrando es algo que todavía ocurre. Y estas cosas como de... Mira, esta situación de la migración, de las ilegalidades, de las casi guerras, y mira dónde estamos en ese mismo tránsito, hoy mismo. ¿Qué reflexión te deja el momento en que se presenta esta obra también? ¿Cómo dialoga con el ahora? A mí me ha conmovido mucho el caso del último crimen de odio contra un chico, creo que es gay, no estoy seguro, que vi la noticia hace poco. Un nuevo Zamudio, ¿no? Sí, Daniel Zamudio. Los crímenes de odio siguen, unos años atrás. Sí. Los crímenes de odio siguen existiendo. Yo pensé que Zamudio era el último, no fue el último. No. Contra las transexuales son cotidianos en toda América Latina, hay países con más, países que menos, pero se expresa mucho contra las chicas trans. Ahora también la violencia contra los varones trans, contra los chicos no binarios o no binarias. Toda diferencia es atacada por esta irrefrenable ola de ultraderechas conservadoras que han encontrado además un modo de construir una existencia narrativa a partir de la oposición a justamente las rebeldías que en América Latina emergieron en los últimos, te diría, 10 años, desde los feminismos hasta las militancias queer, indígenas o ecologistas. Estamos en un momento de clivaje, en un momento de transición hacia nuevos escenarios políticos y por lo tanto, digamos, no nos tiene que sorprender, por un lado, la emergencia de esas resistencias y por otro lado, la emergencia de estas reacciones conservadoras. Entonces, en ese contexto es que nace Testosterona, la performance sobre unas masculinidades sitiadas, ¿no? Unas masculinidades condicionadas en este niño por las inyecciones de una hormona pretendidamente masculina, porque vos sabías que la hormona testosterona está presente también en el cuerpo de las mujeres. Sí, pues. O sea, la testosterona es una hormona que está presente en el cuerpo de mujeres y varones, la progesterona también está presente en el cuerpo de los varones. Y por lo tanto aquí lo que tenemos es una construcción cultural que intenta clasificar el mundo para que se perpetúen las injusticias en masculino, femenino, más allá de que la biología misma lo desmienta, ¿no? Totalmente. Es súper cierto lo que dices. Qué manera de hacernos un zamarrón ahí, un zamarreo a la realidad también, de qué queremos construir finalmente, ¿no? Si somos capaces de construir nuestra cultura, nuestras sociedades, de ir entendiendo de qué manera podemos ir construyendo. Imagínate, hoy día, si es que le creemos todo, efectivamente tratamos de creer en las ciencias a cabalidad, de seguir justamente para ir en mejoras de nuestra salud, y hace, como tú decías, unas décadas atrás, la homosexualidad era considerada una enfermedad. Por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Las Naciones Unidas. Estaban equivocados. Imagínate, o sea, tanto más que hay que seguir construyendo, como construyéndonos cada día. Es una tremenda conversación. Sí, por cierto. Humanizándonos. Ahora, hay algo que vos decís respecto a esto que somos hoy, y que el protagonista de esta obra me da gracia, porque viste que de pronto yo hablo como el Diego Maradona, que habla de él en tercera persona. Es rarísimo lo que pasa cuando haces una performance donde vos haces de vos mismo. Entonces,
Entonces, este señor que está allí en escena, no solamente se remite a lo ocurrido en su infancia, ¿no? El trabajo con Lorena ha significado una investigación histórica, es decir, cuál es la historia de la testosterona desde principios del siglo XX y cómo se la ha usado para terapias de conversión en muchos lugares, cómo la usaron los nazis, por ejemplo, una investigación teórica sobre la cuestión de las masculinidades que deriva en un nuevo uso de la testosterona por parte de las comunidades no binarias, de jóvenes que buscan no solo masculinidad, sino también bienestar en la hormona, porque la hormona produce mayor libido. En el caso de algunas personas la usan los varones mayores de 50 años, y algunas amigas mías que están en menopausia y que han perdido el deseo sexual también la están usando en gel para ese fin. No es que la testosterona es una sola cosa, porque los humanos somos los que le damos el sentido a lo biológico, no lo biológico a lo humano. Entonces, este protagonista, que soy yo en escena, se remite a muchas etapas de su vida para preguntarse cómo se construyó como varón. ¿Cómo hemos hecho los varones, aún los homosexuales, aún los gays asumidos? Yo me asumí a los 24, 25 años muy tempranamente para mi generación. Yo tengo 53, mi generación está llena de varones tapados que incluso que todavía han no, hijos y nietos, sí, claro. Algunos siguen en el closet, aunque muchos otros entre los 30 y los 40 y tantos dieron ese paso, ¿no? Condicionados por los mandatos de tendrás que ser varón y además cumplir con una serie de exigencias con tu masculinidad. Entonces yo ahí reviso mi propia masculinidad y se van a encontrar con una obra que es performática pero que es muy teatral, en el sentido de que con Lorena decidimos trabajar con una maravillosa coreógrafa, Jasmine Titiunik, decidimos trabajar con una gran escenógrafa, con un gran iluminador, con un músico que es uno de los integrantes de Las Pelotas, Sebastián Schachtel, que ya creo que tiene un disco, ya es un disco testosterona, porque son 7 canciones hasta ahora que ha compuesto especialmente para la obra, que van desnudando a este varón, en donde yo lo que logro es de algún modo exponerme sin dañar. Una cosa es la exhibición del trauma, el llanto autocomplaciente respecto a aquello que no pudimos soportar y olvidamos porque éramos demasiado débiles cuando lo sufrimos. Y otra cosa es una revisión crítica, autocrítica, en donde uno pueda reírse de sí mismo, reírse de los demás, reírse de la época, ¿no? Y aprender de los cambios que fue transitando, para por lo menos poder hacernos preguntas nuevas respecto a nuestro futuro y acomodarnos a un futuro incómodo para todos y todas, ¿no? No, porque es que eso es notable, ni este niño inyectado ni ninguna otra persona tiene comprado el futuro. Nadie, ni de qué manera vamos a seguir, hacia dónde va a ir a parar todo esto, porque políticamente no tenemos tampoco ninguna certeza a estas alturas. Cristiana Alarcón, te damos las gracias. Queremos continuar contigo la conversación sobre testosterona, así que les invitamos a las funciones de 16 y 17 de enero en el Teatro Mori Recoleta para que puedas estar presente en esta maravillosa experiencia que significa esta performance. Y ojo y oreja, porque el 16 de enero habrá diálogo postfunción, así que esto mismo y más profundamente lo podrán hacer junto a Cristian ustedes mismos que nos están escuchando, y que vayan ya sea el martes a las 21 horas, miércoles a las 19 y 21 horas, función doble ese 17 de enero, y el martes 16, diálogo post-función. Cristian Alarcón, nos queda mucho que hablar, pero en orden del tiempo me debo despedir, pero creo que vamos a tener que dejarlo para cuando venga acá a Chile y dejarle la conversación de Anfibia también, porque eso es otro tema grande, así que no le vamos a quitar protagonismo a testosterona, pero nos queda conversación pendiente para otra oportunidad. Me encantó hablar contigo, me encantó este horario, la gente que escucha radio a esta hora, que está tratando de desembarazarse de la semana, de encontrar la libertad del fin de semana, que esto sea transición hacia el placer y el goce de un fin de semana de merecido relajo. Absolutamente. Un abrazo gigante. Un abrazote, que estés muy bien. Chau. Chao.